Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una historia que le pasó a mi abuelita, que en paz descanse, la señora Concepción. Cariñosamente le decíamos Concha. Esto ocurrió cuando ella tendría aproximadamente unos 14, 15 años de edad, cuando ella vivía en el pueblo que la vio nacer, que era precisamente Guayacocotla, Veracruz. Esto nos lo llegó a platicar en algunas ocasiones y es una historia muy interesante porque se aproximan fechas importantes en México, que es el Día de los Fieles Difuntos. Y esta historia yo creo que nos va a poner a reflexionar sobre si en verdad o no ellos vuelven o cómo es que parten de este mundo cuando ya nos toca descansar en paz. Miren, mi abuelita, repito, en ese momento tendría unos 14 años de edad y mi abuela desafortunadamente perdió a su papá a esta edad. Estaba muy joven cuando se quedó huérfana de padre. Esto había ocurrido durante la noche, ya casi en la madrugada. Mi bisabuela le dijo a mi abuelita: ve e infórmale a tus tíos lo que ha pasado. Ve y diles a tus tíos que ha muerto tu papá. Esto hubiera sido pues cualquier cosa en una época actual, es decir, cualquier persona puede comunicarse con los demás a través de las redes sociales, uno se puede comunicar por el teléfono o por el medio que ustedes más utilicen, pero estamos hablando de una época en que no existía el teléfono, o al menos no había llegado a este pueblo, y la única manera de informar a otra persona del deceso de algún familiar era yendo a la casa de estas personas. Mi abuelita tenía que ir a avisarle a sus tíos, los cuales vivían cerca de un río que hoy en día pues ya desapareció, ya no existe este río. Y bueno, mi abuelita tenía que ir sola porque sus hermanos eran unos bebés todavía y ella era la mayor, entonces nadie más podía acompañarla, ya que su mamá se había quedado pues a velar a su papá, al esposo de ella. Mi abuelita, a pesar de la tristeza y del dolor que sentía de haber perdido a su padre, tenía muchísimo miedo porque pues tenía que atravesar unas veredas solitarias, oscuridad total, la única forma de iluminarse, no crean ustedes que era con una lámpara de pilas, no tenían una lámpara de pilas, ella tenía un tronco, un pedazo de ocote, que el ocote es una madera que se prende con facilidad e ilumina bastante bien, como si fuera una antorcha, por decirlo de esta manera. Mi abuelita, repito, a pesar del dolor que sentía por la pérdida de su padre, iba cantando porque de esta manera podía vencer el miedo que sentía por la oscuridad de la noche. Ella tenía que descender hacia la casa de sus tíos y bueno, ella iba caminando a prisa, iba cantando y de repente ese canto se vio interrumpido porque ella asegura que a la distancia observó que algo venía hacia arriba, venía hacia donde ella se dirigía, y entonces cuando esto pasó relativamente cerca de ella, pudo observar que se trataba ni más ni menos que su padre, que había fallecido unos momentos antes. Iba flotando. Ella nos dijo que iba flotando y que pasó a unos cuantos centímetros de ella y que se le quedó viendo feo porque iba cantando. No había respetado su muerte. Mi abuela, como pudo, después de esta tremenda impresión, lo que hizo ella fue correr. Ya le faltaban pocos metros para llegar a la casa de sus tíos. Corrió lo más rápido que pudo y llegó pues a la casa de sus tíos para avisarles del deceso de su papá. Cuando llega a la casa de sus tíos y les toca la puerta, ella iba obviamente impactada, asustada todavía. Le abren la puerta, ella ingresa y les quiere dar la noticia, les quiere informar lo que ha pasado. Ella dice: tíos, tengo que informarles algo triste que ha pasado. Y entonces sus tíos se le quedan viendo y uno de ellos le dice: no te preocupes, hija, no es necesario que nos digas nada. Ya sabemos lo que pasó. Vino tu papá a despedirse de nosotros.
Entonces mi abuela se quedó callada, impactada por lo que había escuchado, y ahí se quedó, y ya más tarde regresó a su casa acompañada de sus tíos para velar a su papá. Esta historia que te estoy platicando no es ciencia ficción, no es cuento, no es algo que me estoy inventando. Te doy mi palabra que en verdad esto fue lo que nos platicó mi abuelita de lo que vivió cuando ella pues era una adolescente y que había perdido a su papá. Por eso cuando yo escucho leyendas de este tipo, como el hombre flojo que no quiso poner su ofrenda, e historias o leyendas similares, pues evidentemente me acuerdo de este tipo de historias que nos contaban nuestros abuelos. Yo espero que te haya gustado pues este relato y estas leyendas. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho y no se te olvide ir comprando tus cosas para tu altar de difuntos. ¿Duendes o extraterrestres? Dejemos este caso en paz y vayamos a otro ocurrido en Jalapa, Veracruz, México, en mayo de 1973. Aunque no se habla de la presencia de seres extraterrestres, las evidencias, más que las especulaciones, nos llevan a esta posibilidad. El día 24 de mayo en los periódicos veracruzanos se informó que un camión que transportaba cemento y asbesto se incendió, responsabilizando a los duendes o chaneques popularizados en esa región. La policía que investigó este incidente se dijo intrigada, ya que no había explicación lógica de cómo un vehículo que lleva materiales no inflamables estaba quemado por completo. Los guardianes del orden afirmaron que se necesitarían potentes sustancias químicas y altas temperaturas para obtener tales resultados. Si a lo anterior le agregamos el testimonio del chofer Miguel Ángel González, la historia fue más increíble. Iba a la altura del kilómetro 18 de la carretera Tinajas-Tierra Blanca, acercándome al poblado de Cintalapa, cuando vi a un grupo de hombres a la mitad de la carretera. Disminuí la velocidad y cuando ya los tenía a poca distancia, pude observar que se trataba de hombres muy pequeños, ni siquiera del tamaño de un enano, y que parecían más bien duendes que venían a mi encuentro con los brazos en alto. El conductor detuvo el camión y bajó a perseguirlos. Los seres corrieron hacia el monte, perdiéndose entre la maleza. Cuando Miguel regresó al vehículo, lo encontró envuelto en llamas azules y con un intenso poder destructivo. Los elementos de seguridad pública ayudaron al conductor y al propietario del camión, Abel López, a buscar a los duendes en los montes aledaños, pero no encontraron nada. Humanoides de un solo ojo. De igual forma, sin que el periódico aclarara que se tratara de visitantes del espacio, en Ciudad Cárdenas, San Luis Potosí, ocurrió un hecho que pudo estar relacionado con extraterrestres. La noticia fue dada el 30 de marzo de 1979 en diferentes diarios locales. Los protagonistas de esta historia fueron los niños Joaquín y Héctor Juárez Ruiz, quienes regresaban de la escuela y pasaron por un campo de fútbol. De repente se percataron que varios niños se trasladaban de un lugar a otro a gran velocidad. Creyeron que estaban jugando, y al estar más cerca, vieron que eran hombrecillos que medían alrededor de 50 centímetros con un solo ojo. Cuando estos seres se sintieron descubiertos, empezaron a volar en una luz blanca. A la distancia, la señora Socorro Ruiz Méndez, madre de los niños, observó esas luces. A pesar de que el ufólogo español Juan José Benítez buscó más información al respecto, no obtuvo nada extra de lo publicado en los periódicos potosinos. Extraterrestres en suelo mexicano. Si hablar de naves extraterrestres resulta difícil, lo es más si nos enfocamos en los seres que las tripulan. Las descripciones hechas por los testigos sobre estas criaturas han sido tantas que hacen suponer que son varias las razas que nos han visitado. A continuación, damos fe de algunos casos registrados en nuestro país. El extraterrestre de Metepec. En México, por el momento, el único video tomado a un presunto extraterrestre es el de la señora Sara Cuevas Tornel, de Metepec, Estado de México, la noche del 16 de septiembre de 1995.
La versión oficial de este hecho, proporcionada por Maussan, es que la señora Sara Cuevas, al estar en su casa y observar movimientos en una milpa cercana, sacó su cámara de video para grabar lo que estaba pasando. Sorprendida, descubrió a un enano con 2 antenas en la cabeza y un cuerpo luminoso, calculando su altura en 1,10 m. El ser da pocos pasos, se detiene, voltea hacia donde está la testigo y continúa. En el video se escucha la emoción de Sara. ¿Qué es eso? Es horrible. Diosito, Diosito lindo. Está volteando a verme. Que Dios me perdone. Erika, lo vas a ver en mi video. ¡Qué feo! Es un enano, Erika. ¡Qué horrible animal, Erika! Te lo juro por mi madre. ¡Ya se va, Erika! Maussan, en los programas de televisión donde presentó este video, primero en el noticiario El Despertar, conducido por Guillermo Ortega Ruiz, el 6 de octubre de ese año, y después en el programa de Otro Rollo de Adal Ramones, se enfocaba en explicar lo que contenía, dejando a un lado la historia que Sara Cuevas narraba a otras personas. Sara Cuevas afirmaba que esa noche no solo había visto al extraterrestre, sino también su nave, que tenía un diámetro aproximado a los 8 metros, rodeada por 7 naves de menor tamaño. Lo anterior no pudo filmarlo porque, según ella, la cámara no funcionaba cuando la giraba hacia arriba. Pero la historia no termina aquí. Lo más sorprendente, y que tampoco se tiene en video, es que el presunto ovni aterrizó en la milpa, aplastando y quemando algunas plantas. Después de permanecer escasos segundos, se elevó y partió. La versión no oficial proporcionada por Eduardo Cuevas al periodista Luis Ramírez Reyes, publicada en el diario Novedades del 1 de octubre de ese año, indica que su hermana Sara, quien regresaba de visitar a su madre a eso de las 12 de la noche, se percató que un objeto venía persiguiéndola por la carretera. Ante el temor de ser secuestrada por extraterrestres, aceleró. Al ingresar a su vivienda fue rápidamente por la cámara de video para grabarla, aunque no lo consiguió. Por su parte, el dueño de la milpa, así como vecinos de la localidad, dijeron no haber visto nada extraño, a pesar de que esa noche estuvieron atentos del cielo, pues continuaban los festejos por el aniversario de la independencia de México. La tierra quemada, que Sara Cuevas indica como evidencia, es tan solo carbón que se utiliza para fertilizar el terreno. Y la zona aplastada no fue por la nave extraterrestre, sino por los curiosos que llegaron al lugar. Por la historia fantástica que relató la señora Cuevas y que no pudo comprobar, su caso fue considerado falso por la mayoría de los investigadores. Además, el esposo de Sara trabajaba como camarógrafo en el Canal 7 de televisión mexiquense, donde se presentó por primera vez el video el lunes 19 de septiembre. Por lo anterior, se sospecha de un truco fabricado por la pareja. Es muy arbitrario asegurar que el caso es un fraude por este detalle. Además, y siendo honestos, en el video no se aprecia que sea el hijo de la señora Cuevas, disfrazado de extraterrestre, iluminado con una lámpara de mano. Las personas que atacaron este caso así lo aseguraban, pero no pusieron atención en lo siguiente: el cuerpo brilla uniformemente y cuando se aleja, comienza a apagarse por partes, no de inmediato. Yo antes era camionero. Esto me sucedió en una salida que hicimos hacia Torreón saliendo de la Ciudad de México. Llegando por San Luis Potosí me paré a tomarme un café y se me acercó un hombre y me pidió un aventón. Le pregunté que para dónde iba y él me dijo que iba adelante, que se había quedado sin combustible. Le dije que se subiera, pues yo viajo solo. Se subió y para allá íbamos. Entonces, cuando él se subió, empecé a sentir un escalofrío, pero bueno. El hombre no hablaba, estaba callado. Él sacó una fotografía de su chamarra y le dio un beso. Yo le pregunté que si era un familiar o un ser querido. Él me dijo que era su familia, que los quería mucho. Yo le pregunté que de dónde era, y él me dijo que era de Matamoros, y que vivía en la colonia Bellavista. Yo le dije que estaba bien. Él me preguntó que de dónde venía yo, y le dije que de la Ciudad de México.
Le dije, vamos a oír música para que no nos agarre el sueño, porque yo ya tenía mucho sueño. Prendí la radio y no se escuchaba. Estaba muerta. Le dije al señor, atrás de usted está el botón de la luz. Préndalo para ver qué tiene el radio. Y el señor me contestó que no prendía. Este señor para nada me daba la cara. Traía una gorra y solo se le veía de la nariz para abajo. Entonces le dije, mientras no se pare el camión todo está bien. Después él me preguntó, ¿tienes sueño? Y le contesté, algo. Me dijo, allá donde tengo mi camión hay un restaurante. Ahí se toma un café. Después comenzamos a platicar del trabajo. Le dije que el trabajo era muy duro, a lo que me contestó que sí, que lo bueno es que a mí me faltaban muchos kilómetros por recorrer, que a él ya se le había acabado la carretera. Yo me sorprendí con lo que escuché, pues no entendía a qué se refería. Avanzamos más y él me dijo, mire, ahí está mi camión. Cuando me acerqué vi que a un lado de su camión había un restaurante que yo nunca había visto, y yo pasé por 4 años por esa carretera. Nos paramos y nos bajamos. También lo que me llamó la atención es que su camión era viejísimo, como de los años 70. Le dije, oiga, su camión ya es una reliquia. Y él se empezó a reír y me dijo, es bueno el carrito, vamos a tomarnos un café. Entramos al restaurante y volví a sentir un escalofrío de esos buenos. Miré a la gente que estaba en el lugar y los vi muy raros, como muy chupados de la cara, como que era más hueso que carne. Me tomé mi café y le dije, bueno, ahí nos vemos, que le vaya bien. Pero comencé a sentirme muy cansado. Me entró un sueño muy fuerte. Él me dijo, si quiere acuéstese, aquí hay camas. Le dije, no, tengo que llegar. Y él insistió, acuéstese. Me acuerdo que había unos catres y me acosté. Ya para amanecer, fui despertado por un compañero de la misma línea en donde yo trabajaba que él. Al ver el camión parado en la carretera, se paró y me anduvo buscando. Me buscó en el camión, pensando que estaba dormido y no me encontró. La Cueva del Diablo en Puebla. Desde hace tiempo se viene rumorando que personas han cambiado su alma por riquezas que encontraron de manera sorprendente en la cima del Cerro Zapotecas, donde se asegura existe la Cueva del Diablo. Por el año de 1900, la familia de don Olegario, que por cierto era muy numerosa, sufría continuamente de hambre y frío, debido sobre todo a que el dinero no abundaba, ya que él trabajaba cortando leña y la vendía de puerta en puerta en las casas de San Pedro y San Andrés Cholula, regresando a veces con todos sus manojos sin haber podido vender nada. Sucedió que una noche en la cual no podía dormir por la desesperación de sus grandes problemas económicos, salió de su jacal, que se encontraba afuera del antiguo barrio de San Cristóbal Tepontla, y estuvo parado en su patio, rodeado de cactus y nopales. De pronto, percibió una sensación de miedo y un deseo de ir hacia el camino que conducía a la cima del cerro Zapotecas. Sin mucho pensarlo, empezó a caminar, cuando de pronto se encontró de frente con un individuo alto, delgado, con bigote muy grande y retorcido por la parte superior, vestido totalmente de negro con capa roja, sombrero de copa y bastón. Se dirigió a Olegario con voz familiar, de la siguiente manera: Hey, conozco tus problemas, sígueme. Sin pensarlo mucho, Olegario caminó atrás del desconocido, el cual empezó a escalar por la ladera del Zapotecas, y de manera extraña Olegario no experimentó ningún cansancio. En un abrir y cerrar de ojos llegaron a la cima, y empezaron a introducirse en una cueva que en apariencia tenía poca profundidad, pero que en realidad conducía a las entrañas de la tierra. En punto de las 12 de la noche llegaron a una amplísima sala, bellamente decorada en tonos rojos, dorados y negros, en cuyo centro se situaba un lujoso trono. Sentado en él había un personaje similar al que acompañaba a Olegario, y otros miles a su alrededor. Todos ellos cantaban y alababan al personaje del centro. ¡Oh, Luzbel, eres nuestro rey! Olegario fue invitado a acercarse al trono, y en un instante se vio involucrado en los gritos y vivas. Al otro estaba tirado, escurriendo sangre y salpicando los pies del personaje del trono, el cual le dijo: Desde este momento eres mío,
y te daré todas las riquezas que jamás has soñado. Pero eso sí, cada noche de luna llena deberás venir a adorarme. En ese momento Olegario se desmayó y al otro día despertó en su cama. Su esposa tampoco supo decirle a qué hora regresó ni cómo se había acostado. Olegario sentía un agudo dolor en el lado izquierdo del pecho, a la altura del corazón. Se quitó la camisa de manta y notó que tenía una pequeña herida con forma de L, lo que le recordó lo vivido la noche anterior, que no había sido un sueño. Un sudor frío empezó a escurrir por todo su cuerpo y se incrementó más cuando uno de sus hijos entró corriendo al jacal, para decirle que en el patio se había abierto un hoyo muy profundo. Se levantó rápidamente de su petate, corrió al lugar donde le enseñaba a su hijo y encontró barriles llenos de monedas de oro. Sobreponiéndose a su miedo, les pidió a sus familiares guardar el secreto. Al poco tiempo cambiaron de residencia y comenzaron a comprar propiedades de diversos tipos. El nivel de vida de sus hijos y esposa cambió de forma considerable, olvidando la pobreza y las carencias. Mas la vida para Olegario no cambió. Hasta el día de su fallecimiento anduvo con la misma ropa, demacrado y cabizbajo. Lo que más llamaba la atención fue que un día después, a la noche de luna llena, estaba visiblemente enfermo, con huellas de tortura y sufrimiento. La pregunta para muchos será, ¿habrá valido la pena tanto sufrimiento? Pensó que había bajado al baño y me esperó media hora y tampoco. Entonces bajó por una vereda que ahí había y me encontró acostado en el pasto. Él me agarró y me movió para despertarme. Me preguntó que qué había pasado. Desorientado volteé y no vi el restaurante y tampoco el camión. Entonces le platiqué lo que me había pasado. Le digo, ¿qué crees que me pasó? Le platiqué todo y él me dijo que me creía porque eso mismo que le estaba platicando le había pasado a su papá. Le dije, pues esta persona viajó conmigo y me trajo a un restaurante y no hay ninguno aquí. Me dormí en un catre y ni el catre está. Entonces él me dijo que me fijara bien abajo y que viera unos cimientos que eran los restos de un restaurante, el cual existió hace más de 40 años, que el chofer que traía se quedó sin frenos y se impactó con este restaurante, destruyéndolo y matando a mucha gente. La bruja de Huamantla, leyenda de Tlaxcala. En comunidades alejadas a la cabecera de Huamantla, como es el pueblo de Los Pilares y Altamira, se decía que existía la bruja, y ésta acudía a chupar a los niños recién nacidos, por lo que los ciudadanos tenían que ponerse la ropa al revés, así como poner en forma de cruz las tijeras. De esta manera era como no podría entrar la bruja a sus domicilios y lastimar a los menores por las noches. La bruja era una supuesta persona que de día era normal y por las noches se caracterizaba de una manera muy fea, y según esto salía a realizar sus fechorías. Por esa época, en los años 50, de acuerdo con personas adultas que narran estas anécdotas, aseguran que fueron ciertas. Cuentan que se reunían grupos de personas para salir en las noches a cazar a la bruja. Supuestamente era una bola de fuego que se veía en lo alto del cielo, pero nunca pudieron atraparla. La manera como lastimaba a los menores era que amanecían con una mordedura en el cuello y permanecían en llanto hasta que los curaban. En ocasiones, con los medicamentos se aliviaban al detectarlos a tiempo. Sin embargo, en la demarcación fallecieron un número importante de pequeños y se le atribuyen a la bruja porque los chupaba y les succionaba su sangre. Entonces, los recién nacidos fallecían. En aquellos años no había servicios médicos en cada comunidad como existen hoy en Huamantla. Sin embargo, los doctores no se explicaban qué era lo que le sucedía a los niños. ¿Por qué esas mordeduras a la altura del cuello que los llevaba a la muerte? Esto no era creíble. En la actualidad solo son leyendas, porque ya no se conoce este tipo de historias. Sin embargo, las personas que cuentan este tipo de narraciones aseguran que es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que sucedió en Huamantla hace años. Jack-o'-lantern, el símbolo de Halloween.
Protagonista de una famosa leyenda irlandesa, Jack el Tacaño tenía el alma tan negra que el propio diablo, disfrazado de hombre, fue a comprobar si de verdad existía alguien así. Tras ir hasta el pueblo de Jack y beber durante largas horas con él, el demonio le reveló su identidad. Cuando Lucifer le comunicó que debía llevárselo para que pagara por sus pecados, Jack le propuso una última ronda, y el diablo se la concedió. Como ninguno podía pagarla, el tacaño le retó al malvado a que demostrara sus poderes convirtiéndose en una moneda. Una vez hecho esto, Jack tomó al demonio y lo metió en su bolsillo junto a un crucifijo de plata. Con el diablo transformado en moneda en su bolsillo, Jack hizo prometer al diablo que si lo liberaba, no volvería a molestarlo en un año. Y así fue. Transcurrido ese tiempo, el diablo volvió. Pero Jack le pidió entonces que tomara una manzana situada en lo alto de un árbol para disfrutar una última comida antes de su tormento eterno. Cuando el maligno estaba en lo alto del árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escapar y le exigió no ser molestado en 10 años y que nunca volviera a reclamar su alma para el inframundo a cambio de liberarle. Aunque el trato fue bueno, Jack falleció antes de esos 10 años y llegado a las puertas de San Pedro, no lo dejó pasar por su mal comportamiento en vida. De ahí fue enviado al infierno, donde como consecuencia del pacto firmado con el diablo, tampoco podía entrar. Todavía enfadado con él, el diablo arrojó a Jack unas ascuas ardientes que el granjero atrapó con un nabo hueco que usó de linterna. Condenado a deambular por los caminos entre los reinos del bien y el mal, y sin más luz que su linterna, Jack el tacaño empezó a ser conocido como Jack el de la linterna, Jack of the Lantern, abreviado como Jack O'Lantern. Así llegó la tradición de usar nabos y más tarde calabazas para imitar el color de las ascuas del infierno que alumbran el camino a los difuntos en Halloween y que evitan que Jack O'Lantern llame a tu puerta. Esa calabaza con ojos y boca se ha convertido en el símbolo distintivo del Halloween, aunque algunas personas, en lugar de usar una calabaza, la sustituyen por figuras de cráneos humanos, fantasmas, demonios o el personaje que esté de moda. Los niños utilizan esta calabaza para pedir en ella dulces, dinero o lo que la gente generosa esté dispuesta a obsequiar la noche del 31 de octubre. En México tenemos la tradición de pedir calaverita, y esto sucede la noche del 1 de noviembre. Los mexicanos utilizamos calabazas reales, las cuales los mayores le sacan las semillas y todo lo que hay en su interior para bañarlas con cera, y así estén listas para albergar una vela encendida e iluminar el camino por la noche, para pedir calaverita en tierras aztecas. La carretera endiablada, leyenda de Oaxaca. Existen muchas historias que hablan acerca de las carreteras en México, anécdotas que hablan sobre mujeres de blanco que se aparecen en el camino, que en ocasiones provocan trágicos accidentes o bien carreteras que en determinado número de kilómetros suceden hechos inexplicables. Oaxaca no es la excepción. Su carretera hacia Mitla tiene una historia negra. La leyenda cuenta que a todos los que se encontraron implicados en su construcción les costó un tremendo trabajo poder terminar la obra, que hasta hubo heridos en el derrumbe de la construcción, así como un pésimo tiempo, problemas con los trámites y que la obra no se podía concluir. El ingeniero civil encargado de la obra ya estaba preocupado por la situación. Tenía cierto sentimiento de frustración, pues no podían avanzar y se encontraban estancados con un proyecto que a los alcaldes les urgía. Pero fue el sabio más anciano de la comunidad quien le dijo al ingeniero civil que debajo de la carretera en construcción se encontraba una cueva con acceso a la más terrible de las maldiciones, el mismísimo diablo. A lo que él, con sus estudios, con su carrera, como un escéptico, no le creyó absolutamente nada, pero fueron malas súplicas de sus trabajadores en querer terminar con la construcción, lo que lo hizo tomar la decisión de querer ingresar a la cueva. Fue al otro día cuando entró a la cueva, cuando olió la humedad de sus paredes y penetró en la oscuridad como un hoyo negro. Mientras más avanzaba, cuando empezó a tener miedo,
a creer en las afirmaciones del anciano del pueblo. Eran caminos solitarios y resbalosos los que andaba mientras trataba de serenarse y llegar hasta el final, para poder ver y conversar con quien debía negociar. Fueron varias horas de camino para poder llegar al punto exacto y asombrarse, y sentir las piernas tan débiles como las de un muñeco de trapo. Miró una especie de toro, el cual se encontraba en un sillón de piedra, rodeado de oro y joyas, que miraba al ingeniero con mirada retadora, y con una voz de estruendo aseguró que sabía muy bien por qué lo buscaba, afirmando que no existía ninguna concesión, que ese camino nunca se podría terminar de construir. El ingeniero civil negoció por horas, hasta que el toro, después de un largo silencio, le dijo: «Tráeme un camión lleno de gente y me apoderaré de sus almas». A lo que el ingeniero se negó, pero existió cierta duda en su voz, que el diablo percibió. Pasaron varios días y la obra se pudo concluir, con la tranquilidad que nunca tuvieron, y los trabajadores terminaron al fin. Por eso hubo una fiesta y una inauguración. Hicieron los platillos más suculentos. Hubo mole negro, cecina, tlayudas, salsas de colores y, para el calor como postre, nieve de tuna. Todo era un festín, una celebración. A la reunión asistiría el presidente municipal y unos delegados, y un camión repleto de gente estaba en camino. Dicen que poquísimos kilómetros antes de llegar a la inauguración de la carretera, el camión se volteó en una curva mal tomada, que el chofer no supo maniobrar bien y que el camión cayó a la barranca, falleciendo todos sus pasajeros. Muchos aseguran que quizá fue coincidencia, que el toro, el demonio, había reclamado la parte de un trato, que finalmente el ingeniero no supo tomar una decisión con firmeza. Lo cierto es que el ingeniero se volvió loco y falleció recluido en un hospital psiquiátrico. Dicen muchos que su alma no descansa y que se aparece por las noches a los automovilistas por la carretera de Mitla, llorando y previniéndoles a los conductores sobre la curva. Varias personas aseguran que en esa carretera ocurren muchos accidentes, pues el diablo trata de apoderarse de las almas de los automovilistas que en ocasiones chocan y fallecen al instante. La Dama Llorona de Veracruz. La leyenda de la Dama Llorona en Veracruz es una de las historias más aterradoras y, por lo mismo, es capaz de conmover hasta a las personas más incrédulas. En una de las casas más antiguas de la capital de Veracruz, se asegura que se aparece una mujer alta. Si esto no lo cree usted, basta con decir que a la mujer la han visto por lo menos 10 personas. El testigo principal fue un estudiante de medicina de 19 años de edad, quien dio un relato detallado en el que describía sus esfuerzos para atrapar al ente a fin de comunicarse con él y poder fotografiarlo. En varias ocasiones colocó hilos delgados, creyendo que con eso iba a atrapar a la mujer, que según él se metía a la casa por las noches, pero su sorpresa fue muy grande cuando vio que la dama atravesaba sus hilos en vez de tropezarse. El joven dice haber seguido a la dama hasta una de las habitaciones que se encuentran al fondo de uno de los pasillos principales. Cuando pensó que la tenía acorralada, se abalanzó de inmediato sobre ella, pero la mujer se desvaneció en el aire. Esta aparición se comportaba de una forma muy extraña, porque según declaraciones del joven, la mayoría de los fantasmas, por lo menos todos de los que él había oído hablar, se aparecían por las noches, pero esta, la Dama Llorona, se aparecía en plena luz del día y después de que oscurecía. En una ocasión, afirman, la Dama Llorona se apareció más de media hora en el mismo lugar, cosa casi imposible, además de que esta mujer se dejaba ver por todos sin importar quién fuera, pues por lo regular, aseguran, los fantasmas se aparecen y se dejan ver por sus amigos o familiares, pero este era la completa excepción. Todo esto despertó la intriga de quienes la habían visto, pues según ellos, no se trataba de la misma mujer que se aparecía en la Ciudad de México, la Llorona. En primer lugar, la ropa de la Dama Llorona era mucho más moderna, además de que esta mujer no lanzaba el típico grito de ¡ay, mis hijos! Muchos de los que la vieron comenzaban a recabar información para sacar sus propias conclusiones.
Al parecer se trataba de la segunda esposa del ex dueño del lugar, que según se cuenta, falleció a los 41 años de edad en 1878, 2 años después que su marido. Nadie sabe el motivo por el cual se aparece. No falleció de forma trágica, ni sufrió alguna pena que lo justifique. Solo existe el relato de aquel joven quien dijo haber encontrado unas fotografías donde pudo reconocer a la supuesta mujer que se aparecía en los pasillos, de ahí que naciera la leyenda de la Dama Llorona. Tampoco existe motivo por el que se le llamó Dama Llorona, porque a diferencia de la Llorona tradicional, este fantasma no iba emitiendo ningún sonido como para que pudiera llamársele de esa manera. Esto hace pensar que tal vez haya recibido este nombre por la influencia que la leyenda de la Llorona había causado en este estado. No encontramos ninguna otra explicación, pero si cree que la Dama Llorona ya no se aparece en la casa, está muy equivocado. De acuerdo con una versión más reciente, se dice que cuando una señora estaba tomando clases para conducir, se detuvo de sopetón al ver a una dama alta caminar por la calle. Esto no pudo ser comprobado, pero a partir de entonces muchas personas aseguraron haberla visto en la misma situación. De ahí que todavía se recuerde la leyenda de la Dama Llorona. La dueña. Esta es otra historia ocurrida en Tecozautla, Hidalgo. Ahí vivió un feliz matrimonio con sus 3 hijas. Eran de buena familia, de mucho dinero, y les gustaba disfrutar de las cosas que podían comprar con él. Además, eran dueños de una fructífera granja. Diario, al ocultarse el sol, la dueña, como le decían a la mujer, salía a su jardín a oler el perfume de la noche bañada de jazmines y azares, quedándose después contemplando las estrellas. Cuentan que un hombre elegante de capa y bombín negros la visitaba en las noches oscuras sin luna. Se dice que aquel hombre la enamoraba, sin que ella lo pudiera ver, sin esconder su rostro en la oscuridad profunda de la noche. Su silueta apenas se percibía bajo la débil penumbra de las estrellas, desvaneciéndose después tras el rotundo desaire de la dueña. Un día, tras haberlo rechazado, la sombra del hombre se fue acercando poco a poco hasta quedar frente a frente. Él extendió su mano dejando caer una rosa blanca en la mano de ella. Cuando la tomó, sintió un frío intenso, mientras que la rosa se marchitaba rápidamente hasta convertirse en ceniza. La silueta del hombre se desvaneció en medio de la noche, hasta perderse por completo y nunca la volvió a ver. Desde aquel día la dueña vivió una angustia profunda que la atormentaba todo el tiempo. Las flores de su jardín comenzaron a marchitarse y en su lugar brotaron rosas blancas. Una noche fría y lluviosa, la dueña sintió una terrible angustia cuando escuchó una voz que susurraba su nombre. Rápidamente volvió su mirada hacia donde se escuchaba la misteriosa voz y con asombro vio una sombra, la que aparentaba la silueta del hombre que la visitaba tiempo atrás. Una descarga eléctrica iluminó la habitación de aquella mujer, y un frío penetró hasta sus huesos. La dueña se horrorizó al ver en la sombra el rostro de una de sus hijas, quien hacía tiempo se había casado y vivía en la capital. Sus labios estaban secos y marchitos, mientras que el resto de su cara estaba en estado cadavérico. Lentamente la sombra se acercó a ella, dejando caer en su mano una rosa blanca, que al igual que la de aquel hombre, se convirtió en cenizas. El teléfono comenzó a timbrar. La dueña inquieta se acercó poco a poco. Lo descolgó para finalmente recibir una terrible noticia. Su querida hija, que vivía en la capital, había sufrido una misteriosa muerte. A su regreso de la capital, luego de haber sepultado el cuerpo de su hija, el matrimonio fue sorprendido por una tormenta eléctrica, y llegando a su propiedad, encontraron su granja en llamas carbonizándose lentamente hasta convertirse en cenizas. Hundidos en la depresión, perdieron todo, cayeron en la pobreza y tuvieron que huir del pueblo. Se dice que en las noches frías sin luna, en aquel lugar donde alguna vez estuvo su jardín, brota una hermosa rosa blanca, la cual ilumina la noche. La flor de cempasúchil,
Cada año, a principios de noviembre, el cálido color amarillo de sus flores adornan los altares de muertos, de aquellos que se nos han adelantado en el camino. Se trata de la planta conocida entre los botánicos como Tagetes erecta y comúnmente denominada clavelón, flor amarilla de la maravilla, flor de muertos, cempoal, clavel de las Indias, flor de los 20 pétalos, o mejor conocida como cempasúchil. Es una flor con un olor penetrante, fuerte e inconfundible, y su cosecha se lleva a cabo en octubre. Esta planta herbácea, que alcanza una altura de entre 50 centímetros y 1 metro, es originaria de México, y actualmente se distribuye de forma silvestre desde México hasta Centroamérica. En México se puede encontrar en diversos tipos de ecosistemas, como selvas tropicales de hoja caduca, bosques espinosos, bosques de niebla y bosques de pino-encino que pueden encontrarse en los estados de Sinaloa, San Luis Potosí, México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas. Aunque el cempasúchil parece una sola flor, desde el punto de vista científico no se trata de una sola flor, sino de un conjunto de flores, es decir, de una agrupación de pequeñas flores conocidas como inflorescencias, que se encuentran agrupadas en una sola cabeza floral. De hecho, Compositae, el antiguo nombre que recibía la familia Asteraceae, hace referencia a esta característica. El conjunto de flores individuales forman una flor compuesta. Generalmente, la flor compuesta en forma de pompón llega a medir hasta 7 centímetros de diámetro y es de color amarillo, aunque también puede ser de color oro, anaranjado o café rojizo. Sus colores se deben a la presencia de un grupo de pigmentos conocidos como carotenos. En México, esta flor reviste gran importancia tanto cultural como económica. Los pigmentos de sus pétalos se extraen para mezclarse con el alimento para las gallinas ponedoras y los pollos de engorda. Con ello se logra que la yema del huevo presente un intenso color y la piel de los pollos sea más amarilla y por tanto más atractiva para los consumidores. Los carotenoides obtenidos de estas flores también se utilizan en la medicina, pues de ellos se obtiene la luteína, sustancia que actúa como un nutriente antioxidante que protege las células de nuestro cuerpo, en especial aquellas que conforman el tejido de la retina. Por otro lado, el uso ritual del cempasúchil, de herencia prehispánica, es quizá el más difundido. En todo el país, durante la celebración del Día de Difuntos, las tumbas y los altares dedicados a los muertos rebosan de estas flores, pues se tiene la creencia de que su color encendido iluminará el camino de las almas que vienen a visitarnos los primeros días de noviembre. La flor de cempasúchil simboliza la fugacidad de la vida, razón por la que no pueden faltar en ningún altar, pues se cree que de estar ausente esta flor, el difunto se perderá y no podrá llegar a su convivencia con los vivos. La hora marcada. Cucurriaco está traumado y no halla la manera de deshacerse del viejo reloj, que al parecer marcó la hora del deceso de Panchita, la compañera de su vida. El mensajero de la casa del telégrafo aún recuerda la advertencia que le hizo a su esposa, que no tocara aquel reloj colgado de la pared de la oficina porque estaba maldito. La mujer lo ignoró. Ahora él paga las consecuencias. Estaba solo, recostado en un antiguo sillón. Curruquiado retrocedió en el tiempo. Vino a su mente cuando se empleó con don Pepe, el telegrafista del poblado, que falleció debajo del reloj, el mismo que había marcado el deceso de su esposa. Un fuerte escalofrío le recorrió el cuerpo. La imagen de su jefe se le hizo presente, dándole cuerda al aparato. Sus pensamientos fueron suspendidos por un fuereño que necesitaba enviar un telegrama. «Buenos días». «Sí, buenos días. ¿Qué se le ofrece?» «Póngame este telegrama. Es urgente». Se interrumpió al ver el rostro pálido del mensajero y preguntó: «¿Se siente bien?» «Sí, algo cansado nada más». «¿Qué horas serán?» Por el rostro de Cucurriaco comenzaron a rodar gruesas gotas de sudor. «¿Le pregunté algo malo?» «No, nada, no es nada. Hace meses vine a Sangolica y me atendió un señor de nombre José». «¿Ya no está?» «No, ya falleció». «¿Cuándo? ¿Por qué?»
Lo mató el reloj. ¿Qué? Sí, déjeme explicarle. No solo mató a don Pepe, también a mi esposa y a Beto, otro telegrafista. El reloj, me contaba don Pepe, nunca supo de dónde vino ni quién lo trajo. Marcaba las horas con sonido fuerte y sonoro. Sus números son romanos. Él lo apreciaba mucho. Cada 12 horas se subía a una silla para darle cuerda. Un día lo encontré tirado aquí en la oficina, debajo del reloj. Había fallecido. Dijeron que fue un ataque cardíaco. El reloj marcaba las 4. A esa hora se había parado. También fue la hora en que don Pepe murió. Una coincidencia, supongo. Nada de coincidencia. El reloj maldito también mató a mi mujer. A la muerte de don Pepe me quedé de encargado. Mi esposa Panchita hacía la limpieza y le daba cuerda al reloj. Un día se le olvidó hacerlo y este paró a las 6:15. Mi Panchita cayó fulminada a esa hora. Dijeron que el corazón se le había parado. Desde entonces ya no quise darle cuerda. Luego llegó Beto, el otro telegrafista. Él le volvió a dar cuerda para que funcionara. Yo me asusté mucho. Le advertí del riesgo que corría. Él comenzó a reírse. Al otro día lo encontré sin vida. El reloj maldito marcaba las 8:30. Se había detenido una vez más. ¿Y dónde está ese reloj? Guardado en aquel rincón. ¿Quiere verlo? No, gracias. El fuereño, nervioso y asustado, abandonó deprisa el lugar, mientras don Cucurriaco se volvió a sumir en sus pensamientos, y en el rincón, el reloj maldito esperaba que alguien le diera cuerda para marcar la hora de la muerte. La Llorona de Veracruz. El extenso territorio de Jico se llena de penumbra al caer el sol. A lo lejos los grillos comienzan a frotar sus patitas, produciendo un característico sonido. Pero apenas el reloj se detiene por instantes en la manecilla superior, los ladridos de perros lejanos cambian para entonar frenéticos aullidos. Quienes han escuchado saben que se trata de un momento abrumador, el cual es mejor ignorar cubriéndose el rostro con la almohada. Y es que nadie quiere escuchar los desgarradores lamentos de la Llorona. Pues sí, esta temible alma en pena parece tener representación en muchos sitios de la República Mexicana. En la Ciudad de México se le escucha con frecuencia en las calles, que fueran los canales donde la tradición dice, ahogó a sus hijos. Pero en Veracruz emerge de las aguas del lago para flotar en las orillas del pueblo. Tiene su particular hora para salir. Lo hace de las 12 a la 1 de la mañana, todas las noches. Cruza por los ríos, camina por las aguas, se lamenta contemplando su reflejo. Qué triste escuchar a esa pobre alma en pena. Muchos la han visto y nadie quiere repetir la experiencia, pues la Llorona, así como puede permanecer penante, pasiva, puede volverse la más tormentosa de las criaturas. Al menos así lo contó Juan a unos cuantos del pueblo de Jico. Aseguró haberla visto en un callejón desierto, como a la 1 de la mañana. Él era un hombre muy coqueto, por lo que al ver a una dama a lo lejos, no dudó en acercarse con la intención de enamorarla. La muchacha iba despacio, y él apretó el paso para alcanzarla, pero ella también como que arreciaba el paso, y él no podía alcanzarla. Cuando iban al final del callejón se le fue acercando más, y cuando estaba como a 3 o 4 metros, él se atrevió a hablarle. «¡Ey, ¿por qué tan solita? ¿Alguien te va a robar?» Ella callada seguía caminando, pero así como iba callada, Juan escuchaba como sollozos, pero no les puso atención a eso, porque él quería conquistar a la muchacha. Total, ella caminó largo trecho, y Juan solamente iba siguiéndola. Más o menos, como a unos 100 metros más adelante, la mujer se volteó pegando un alarido. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Juan alcanzó a distinguirle una boca de mula y luego cayó desmayado. Cuando volvió en sí, muchos lo creyeron borracho, pero él asegura haber tenido la experiencia más espeluznante de su vida, por lo que desde entonces ya no vuelve a salir a la calle a altas horas de la noche. La niña del cementerio. Historia basada en hechos reales.
escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Era un día soleado, el calor estaba insoportable. Serían alrededor de las 3 de la tarde. Estaba sentado en una silla mirando las tumbas del cementerio. Ya no había gente en el panteón. La última persona que había entrado tendría unos 15 minutos que se había retirado. Me dio algo de sueño, así que me paré de la silla para despabilarme. En ese momento vi a la distancia a una niña de unos 9 años de edad, caminando entre las tumbas. La verdad no supe de dónde había salido. Me supuse que había entrado alguna persona al panteón y que no me había percatado de esto, que esa niña venía forzosamente acompañada de un adulto, pues en un lugar como estos, no es común que entren niños solos. La niña iba como brincando, jugando. Me di cuenta que estaba feliz de estar ahí, así que la seguí para preguntarle con quién había venido. Niña, espera. La niña pareció no escucharme. Ella seguía caminando y brincando entre las tumbas. Niña. Me acerqué a ella lo más que pude. Tampoco quería espantarla. La hablaba y ella no me escuchaba, o quizás hacía que no lo hacía. Vi que llevaba un traje blanco, hermoso. Parecía un vestidito de primera comunión. Llegamos a una esquina y la niña giró hacia la derecha. La perdí de vista un momento porque había un mausoleo grande. Cuando giré hacia ese lado, la niña había desaparecido. La busqué y no la encontré. No había algún lugar en donde ella se escondiera, y enfrente solo había una barda de más de 2 metros de altura. Ella se desvaneció. Sentí que un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, y entendí que esa niña era un fantasma. Me dio mucho miedo, y la verdad le corrí a la entrada del camposanto. Jamás me había pasado algo así en el tiempo que llevaba trabajando en este lugar. Mi hora de salida era a las 5 de la tarde, y en esa ocasión, por primera vez, cerré antes y me fui a mi casa. Le platiqué a mi mujer lo que había sucedido, y ella, que sabe mucho de estas cosas, me dijo que esa niña seguramente tendría poco tiempo de haber fallecido, que tal vez no sabía que ya había muerto. Al día siguiente que regresé al panteón, llegué con miedo. Honestamente, a mí me dan mucho miedo estos temas de los fantasmas. Le pregunté al administrador si recientemente se había enterrado a una niña, y me dijo que sí. Curiosamente había sido durante mis vacaciones, las cuales habían durado una semana. Me preguntó por qué me interesaba saberlo. Le dije que por nada, que había sido simple curiosidad. Él se acercó a mí y me dijo fijamente a los ojos: curiosidad, claro. Seguramente ya la viste, ¿verdad? ¿A la niña?, le pregunté. Y él me dijo: yo la vi al poco tiempo que la enterraron aquí, pero no la había dicho a nadie. Supongo que tú ya la viste, por eso me estás preguntando, ¿no? Le confesé lo que había pasado el día anterior, y le dije que todo esto a mí me daba mucho miedo. Tú tranquilo. La verdad, ya he visto muchos fantasmas en este panteón. Ignóralos y se van. ¿Cómo puedes ignorar a un fantasma?, me pregunté. Esa noche me tocaba velar en el cementerio y tenía miedo que durante la madrugada se me apareciera de nuevo la niña. Mi esposa me había dado un frasquito con agua bendita, por si acaso se me aparecía. Con el agua podría ahuyentarla, me dijo ella. Cayó la noche. Yo estaba algo nervioso. Escuchaba los ruidos normales de la noche, los perros, los gatos, y los asociaba de inmediato con la niña fantasma. Mis miedos se hicieron realidad a las 3 de la madrugada. No había podido dormir toda la noche, y afuera de mi cuarto de vigilancia, escuché la risa de una niña. Sabía que era ella, pues era imposible que una niña viva estuviera a esa hora jugando dentro del panteón, cuando éste ya estaba cerrado desde las 6 de la tarde. Quería ignorarla, como me lo dijo el administrador, pero la niña estaba afuera de mi cuarto tocando a la puerta. Escuché cómo su manita tocaba la puerta con insistencia, y me estremecí mucho cuando me dijo: ábreme, tengo miedo y mucho frío. Abrí la puerta con mucho miedo, y ahí estaba ella, paradita fuera de mi habitación, sufriendo por las inclemencias del tiempo.
pues estaba lloviendo. Ella temblaba del frío. La invité a pasar y ella entró sin pensarlo. Al verla tan cerca, dudé por un momento si en verdad se trataba de un fantasma, pues ella lucía normal, como si no estuviera muerta. Me quedé callado. No sabía qué decirle. Ella rompió el silencio en cuanto me preguntó cómo me llamaba. Me llamo José. ¿Y tú? Me llamo Rosita, me dijo ella. Oye, ¿tú me puedes llevar con mis papás? ¿Qué hago aquí? No respondí. Me quedé callado y el muerto parecía que era yo, porque por más que quería responderle no podía hacerlo. No me salían las palabras para sus preguntas. Ella dejó de hacerme preguntas. Se acercó a una mesa que tenía por ahí y empezó a ver todo lo que tenía sobre esta. Un periódico viejo, una bolsa con pan y una Biblia. Ella comenzó a mirar con sus grandes ojos verdes a su alrededor, tratando de ubicarse en dónde estaba. ¿Qué es aquí? Nunca había venido aquí. Finalmente me armé de valor y tuve que ponerla al tanto. Tuve que ser yo quien la pusiera al tanto de todo lo que estaba pasando. Mira, niña, este lugar es mi caseta de vigilancia. Estamos en un panteón. ¿En un panteón? ¿En un cementerio? ¿Esos lugares donde entierran a las personas que mueren? Sí, le contesté. ¿Y yo por qué estoy en un lugar así? Porque tú, niña, estás muerta. No es verdad. Yo no puedo estar. No. La niña comenzó a llorar. Miraba a ella sus brazos, sus manos, buscando algo inusual en su cuerpo. Pero lo cierto es que lucía normal. Quería consolarla, darle un abrazo y decirle que no llorara, pero ella solo me miró con tristeza y se dirigió hacia la puerta, tal vez resignada al saber lo que realmente estaba pasando. ¿Mis papás saben que yo...? Preguntó a medias. No quiso decir, ¿ya saben que estoy sin vida? Seguramente le dolía saberlo. Le dolía saber que ella ya no tenía vida, o al menos vida en este mundo. Sí, niña, tus papás ya lo saben. Ellos te vinieron a enterrar aquí. La niña comenzó a llorar, y era un llanto terrible. Un llanto que en verdad te daba mucha tristeza escucharlo. La niña abrió la puerta y salió, sin siquiera mirarme, sin siquiera decir adiós. Me quedé ahí parado unos minutos, sorprendido, asustado por lo que había pasado. Cuando salí de mi cuarto de vigilancia, ella ya no estaba. Había desaparecido. Y que yo le dije que ella ya no estaba con vida. El escéptico me dijo que no me creía. En verdad, ella me visitó, le dije insistiendo. Me dijo que su nombre era Rosita. Seguramente tú investigaste su nombre, ¿verdad? Me dijo él. Te juro que no, amigo. Está bien, acompáñame, me pidió el administrador. Lo seguí hasta las oficinas del cementerio y sacó una carpeta en donde están anotados los últimos entierros. Checó en la lista y efectivamente, la última persona que había sido enterrado en este panteón era una niña de 8 años llamada Rosa Madrigal. La niña había fallecido en un accidente automovilístico cuando se dirigían a una iglesia para que ella hiciera su primera comunión. Sus padres habían sobrevivido al accidente y tenía apenas 1 mes y medio de haber fallecido. ¿Qué hacemos?, le pregunté al administrador. ¿A qué te refieres?, me preguntó. Creo que debemos decirle a sus padres que ella está penando, ¿no crees?, le dije. ¿Estás loco?, me contestó. Ellos aún no se recuperan de su pena, ¿y tú quieres atormentarlos diciéndoles que su hija se convirtió en un fantasma? No. Lo mejor es que la ignores. Le pedí que por favor me llevara a su tumba de la niña, y él aceptó no muy convencido. Y no quiero que hagas ninguna locura, me dijo el administrador. No haré nada, le contesté.
Solo le rezaré todos los días para que pueda descansar en paz. Es tu decisión. Ahora es tu niña. Ahora es tu fantasma. Esa tarde salí del camposanto a comprarle una veladora. Observé que su tumba ya tenía un nicho, y ahí con cuidado le coloqué su veladora. Antes de marcharme a mi casa yo le rezaba. Lo cierto es que a partir de ese momento nunca más la volví a ver. Seguí colocándole una veladora cada vez que ésta terminaba. Un día llegaron los papás de la niña y me preguntaron si sabía quién era la persona que le ponía una veladora a su hija. No quise decirles que era yo, para evitarme problemas. Ellos me dijeron que por favor investigara quién era, para agradecerle por el gesto de ponerle una veladora en su tumba. Les dije que investigaría. Ese día, los padres de Rosita llevaban un retrato de ella. La colocaron en su nicho, y fue cuando vi nuevamente ese rostro angelical, esa niña de los grandes ojos verdes, que su vida se vio truncada en un accidente. La procesión de las almas del purgatorio. Tengo 23 años y vivo en una pequeña casa junto a mis 3 hijos en un pueblo llamado Apán, en el estado de Hidalgo. En mi pueblo no existen muchas leyendas, por lo tanto, no es muy común esto que les voy a contar. Una noche del 23 de diciembre fui a acostar a mis hijos a su recámara. Antes de irme a dormir, tengo la costumbre de esperar a que duerman mis hijos para después irme tranquila a descansar. Mi habitación es un cuarto normal, solo que tiene una ventana muy grande que da hacia la calle. Y como vivo al pie de la carretera, es normal que a veces escuche muchos ruidos que provienen de afuera. Esa noche, después de acostar a mis hijos, me dirigí hacia mi cuarto y concilié el sueño normal, hasta que algo me despertó en la madrugada. Recuerdo que cuando me desperté no hubo razón de hacerlo, simplemente mis ojos se abrieron de la nada, y aprovechando que estaba despierta, decidí darle una vuelta a mis hijos para ver cómo estaban. El reloj marcaba justo 5 minutos para las 3 de la madrugada. Cuando me levanté y al ver que todo estaba en orden, fui a servirme un vaso con agua para después regresarme a mi habitación. Fue en ese momento donde al sentarme en mi cama para acomodarme, comencé a escuchar muchos murmullos. La verdad no le tomé importancia, pues lo primero que pensé fue que había gente pasando afuera de la casa. Entonces me recosté y cerré mis ojos para dormir. Pero al pasar unos minutos, me di cuenta que algo muy extraño estaba sucediendo. Esos murmullos que al principio escuchaba cada vez más, se iban acercando hacia mi ventana. Cada vez escuchaba las voces más fuerte. Sinceramente estaba muy molesta, pues pensaba que cómo la gente podía hablar a altas horas de la madrugada, sin importarles la gente que ya estaba dormida. En ese momento sentí un horrible escalofrío. Y pensando nuevamente mientras veía el reloj, se me vino a la mente, para empezar, ¿quién va a estar a estas horas de la noche haciendo ruido? No era para nada común ver gente en la calle a esas horas de la noche. Algo dentro de mí, como una intuición, sabía que algo malo estaba pasando, porque no me explicaba el temor que sentía de asomarme por la ventana para averiguar qué era lo que sucedía. Sin embargo, al sentarme al pie de la cama, justo en ese momento, los extraños murmullos comenzaron a cantar, pero era una melodía que de verdad se escuchaba muy escalofriante, como si fuera alguna clase de ritual o gente invocando algo, como en las películas. No sé cómo explicarlo, pero era realmente algo espantoso. Tuve que tener el valor de levantarme para asomarme por la ventana. Realmente tenía que saber qué estaba sucediendo, pero al tomar la cortina con mi mano e intentar correrla, me quedé completamente en shock de lo que mis ojos estaban viendo. Podía ver entre la cortina. La tela transparentaba mucho. Muchas siluetas de personas, pero se veían borrosas. Todos volteaban hacia la ventana donde estaba asomada yo, y veía cómo todos ellos llevaban capas que cubrían sus cuerpos. Sus manos parecían estarse quemando con fuego, y sus piernas no llegaban hasta el suelo, sino que flotaban a varios centímetros. Lo más extraño de todo es que también pude notar que había una persona que parecía normal, encabezando a ese escalofriante grupo, pero esa persona llevaba una caja entre sus manos. La verdad, todo lo que pude ver fue en cuestión de segundos,
Cuando ya no pude más de la impresión, corrí aterrada hacia el cuarto de mis hijos. Le marqué a la policía, al papá de mis hijos, a mis papás, y el teléfono no reaccionaba. Me estaba volviendo loca del miedo de lo que llegara a suceder, pero temía más por mis hijos. No sé realmente cuánto tiempo pasó, pero se me hizo eterno, hasta que salió el primer rayo del sol. La casa se escuchaba tranquila, y corrí hacia mi cuarto para ver por la ventana que esas extrañas criaturas habían desaparecido. Volví a llamarle al papá de mis hijos y le platiqué todo histérica, exactamente cómo habían sido las cosas. Él, preocupado, me dijo que iría a verme y que lo esperara. Mi hija, la más grande, ella escuchó lo que le había contado a su papá, y no podrán creer lo que me dijo después. «Mamá, es la Santa Compañía». Yo le pregunté, «¿Quién es ella?». Mi hija me dijo que era un grupo de almas penando en la calle y que eran presagio de algo malo que podía suceder, como el fallecimiento o algo por el estilo, y que la persona que las encabezaba era un mortal que estaba pagando una penitencia. No lo podía creer, se me hacía absurdo todo, pero después de lo que viví esa noche, estaba abierta a cualquier cosa. Pero como mi hija sabía tanto, era lo que más me preocupaba. Transcurrió la mitad de ese día cuando el papá de mis hijos seguía conmigo tranquilizándome después de lo sucedido, cuando de pronto el teléfono de mi casa sonó y me percaté que era mi madre llorando horrible. Un tío había fallecido en ese momento. Entonces mi hija me volvió a decir, «Te dije que era un mal presagio, mamá». A los pocos días de lo sucedido, mi hija llegó a casa con un libro que lo había tomado de la escuela. El libro hablaba de la Santa Compañía, la procesión de las almas del purgatorio, y me lo dio para que lo leyera. Y en cuanto lo terminé de leer, pensé, qué bueno que mi miedo no me permitió abrir la cortina por completo esa noche, ya que se dice que todo aquel que llega a ver la Santa Compañía automáticamente carga con esa cruz que llevan todos. Es la de la penitencia, y en algunas ocasiones debes ir en las madrugadas en busca de alguna persona ingenua que siga en tu lugar. Aún lo recuerdo y mi cuerpo se llena de escalofrío.